Iniciamos esta capacitación básica haciendo el unboxing de nuestra máquina Cameo 5. Vamos a retirar todo con mucho cuidado. Ya tiene cintas de protección y copores, viene totalmente sellada. Vamos a tener los cables de conexión de la energía, el soporte para rollo y la cuchilla autoajustable. Listo, vamos a retirar con mucho cuidado todas las cintas, el respectivo icopor, para que el movimiento del cabezote principal quede libre. Ubicamos el plotter de manera vertical, quitamos el bloqueo y retiramos la tapa protectora para hacer el ensamble respectivo del sistema para carga de rollo. Este es opcional, sin embargo se recomienda dejarlo puesto también para cuando carguemos los tapetes plásticos que incluye pues la máquina. Aquí vemos cómo se despliega la pestaña, ella tiene una pequeña cuchilla. Esto es aplicable para cuando carguemos el rollo de 30 centímetros. Vamos siempre a dar movimiento al cabezal cuando la máquina esté apagada. De igual manera las guías, siempre levantando la pestaña y ubicándola en sus respectivos ejes. La configuración y adecuación de la cuchilla autoajustable siempre va en el carro número 1. También incluye una herramienta plástica que es ideal para cuchillas antiguas o manuales, darles el movimiento y poder extraer para limpieza quizá, o también para configurar la profundidad. Recuerda verificar que la cuchilla esté en orden, que el retráctil sirva. Es una cuchilla autoajustable y la instalamos retirando hacia el frente la pestaña. Luego de ello, cuando la hayamos bajado, la volvemos a ajustar y verificamos que quede bien instalada. Posterior a ello, hacemos la conexión eléctrica. Vamos a revisar que el cableado esté correctamente y encendemos nuestra máquina para empezar la configuración de instalación del programa y su adecuación. Muy bien, segundo paso, y ya para empezar a descargar lo que es el aplicativo para el uso de nuestra maquinaria, en este caso pues la Cameo 5, vamos a ingresar en el navegador de nuestra preferencia y vamos a escribir en este Silhouette America, www.silhouetteamerica.com. Vamos a ingresar entonces a la pestaña en la parte izquierda de software, listo, a esta pestaña, y vamos a seleccionar entonces la herramienta Silhouette Studio. Va a aparecer dos opciones para descargar precisamente en Mac de 64 bits o en software para PC Windows de 64 bits. Seleccionamos entonces la versión para PC, que es en nuestro caso. Digitamos acá el correo electrónico y acá se va a descargar entonces el programa que activa precisamente la aplicación para trabajo del Silhouette. Lo descargamos en el escritorio o en la carpeta de nuestra preferencia y seguido a ello empezamos con la instalación. Terminada esta, entonces nos va a aparecer este icono de esta manera. Vamos a colocarlo acá. Listo, la versión terminada en 4.14.0. Listo, vamos a darle doble clic para activarla y ya va a empezar con el proceso de descarga e instalación. Simplemente seguimos el paso a paso siguiente y la instalación respectiva. Recuerden que la versión que se instala a continuación es la versión Silhouette Studio número 5, que es aplicable para las referencias de Cameo de la versión 3 en adelante. Por supuesto aplicable a la Cameo 5. Terminado eso, entonces ya sencillamente el cuadro de diálogo le podemos dar finalizar y podemos empezar a trabajar entonces con este nuevo programa. Él ya nos creó un acceso directo acá en el escritorio, sin embargo él se abre automáticamente para que podamos empezar. Ya dentro del programa, pues entonces él tiene dos opciones o dos manejos. Se puede hacer la opción de principiante o experimentado, de acuerdo pues a la capacidad que tengamos del manejo, ¿cierto? Si colocamos principiante, entonces el mismo programa nos irá haciendo algunas indicaciones con respecto al manejo de la aplicación. ¿Listo? Vamos a colocar acá la versión experimentada. Acá nos habla un poco de lo que son las plantillas. Recordemos que con la compra de la Cameo y el código de esta máquina, al registrarlo directamente en la página web de Silhouette, donde descargamos la aplicación, podemos obtener recompensas. ¿Listo? ¿Cómo funcionan estas recompensas? Ellos sacan plantillas gratuitas de vectores, ¿cierto? Que se abren directamente con el programa. Y también recomendaciones, entonces sería importante hacer ese registro. Listo, acá se muestra un poco de lo que son las características esenciales, herramientas básicas. Realmente es un programa muy básico, muy fácil de usar y se recomienda revisar todo este paso a paso para que la configuración del programa sea eficiente. Ya en la interfaz, entonces en la interfaz principal o página de inicio, iremos viendo pues todo lo que concierne a este Silhouette 5.
De hecho, el registro va a permitir que, por ejemplo, acá en esta opción de biblioteca quede almacenado ese tipo de recursos que nos va a facilitar Silhouette Latinoamérica. ¿Listo? Entonces, podemos tener ello presente luego que hagamos el registro. Ya lo que comprende el programa es lo siguiente. Tenemos en la parte superior una barra de menú totalmente normal, como cualquier otra aplicación, ¿cierto? Archivo, edición, ver, paneles, objeto y ayuda. Acá tenemos este que es el botón de regreso a esta interfaz y las cuatro pestañas esenciales de trabajo. ¿Listo? Podemos trabajarlo modo normal o modo de arranque, ¿correcto? Sin embargo, yo siempre recomiendo que se trabaje en modo normal como viene predefinido directamente de la aplicación. ¿Listo? Por este momento, entonces, tenemos las cuatro pestañas. Esta misma pestaña de biblioteca es el mismo acceso directo que tenemos acá. Podemos nosotros entonces hacer referencia allí también al tema de esos recursos que podemos descargar. Los vamos a encontrar acá mismo. Y en la tienda, pues obviamente es una tienda online donde podremos comprar accesorios y también vectores para el trabajo de corte. ¿Listo? Básicamente las dos pestañas que ustedes van a trabajar para iniciar son esta de diseño y la de enviar. En diseño está la mesa de trabajo donde ustedes van a diagramar, ¿cierto? Van a hacer sus trabajos y la opción de enviar ya es la configuración directa del envío del vector a la máquina. Vamos a cliquear entonces en la parte de diseño y vamos a hablar un poco acerca de esa configuración. Acá vamos a encontrar la interfaz principal o la mesa de trabajo. Por lo general siempre va a ser visible el tapete con el que configuremos precisamente nuestro plotter de corte y esa sección blanca de la que estoy señalando es el área de corte. Ese área de corte podemos modificar el tamaño, ¿listo? Y es aplicable dependiendo del corte que vaya a usar. Si es un corte de vinilo decorativo, si es un corte de cartón, el tamaño que tenga. También se manejan tamaños estándar, ya vamos a ver cómo se configura. Inicialmente, ¿cuál es la primera configuración que hay que hacer? Nos vamos a ir a la sección inferior derecha de nuestro programa. Acá hay un botón o icono de engranaje. Vamos a darle clic allí, el botón de engranaje, que es la configuración básica. No vamos a manejar ninguna de estas opciones de la izquierda a la derecha. Opciones, mostrar, importar, herramientas, actualizaciones. Eso no lo vamos a tocar. Vamos a permitir que se haga de manera automática. Acá en la pestaña general sí vamos a configurar la medida a centímetros y por supuesto que el idioma en el que lo vayamos a trabajar sea español. Recomiendo la resolución de la impresión también de acuerdo a la resolución de pantalla que estén manejando en su PC o Mac o también a la capacidad que tenga la RAM. Lo recomendable son 600. Si quizás la memoria se llega a colgar, sencillamente lo pasan a 300, que es la básica, para que puedan trabajarlo desde allí. Acá le damos OK y vamos a empezar a indagar un poco entonces lo que son las herramientas. Entonces, en la parte izquierda tenemos las herramientas básicas o barra de herramientas básicas, que son el cursor, la aplicación de nodos, modificación de estos, herramienta de trazos, trazos básicos, objetos o herramientas básicas de dibujo, mano alzada o lápiz, la herramienta de texto, como se van a dar cuenta más adelante, es muy útil. Estos son para generar notas. Las notas sirven sobre todo para diferenciar capas de vinilos o segmentos de corte diferentes en una misma área. Borrador y cuchilla. ¿Listo? Todas herramientas muy útiles para el tema de la vectorización. Este es un programa dedicado especialmente a la vectorización para procesos de corte. ¿Listo? Y recuerden, como mencionábamos ahorita, entonces vamos a trabajar únicamente en la pestaña de diseño y la pestaña enviar. ¿Listo? Estas otras dos pestañas las van a trabajar únicamente cuando ya hayan hecho el registro del plotter de corte y que a su vez hayan descargado recursos. ¿Listo? Acá sencillamente tenemos accesos directos a opciones básicas como volver a inicio, crear un documento nuevo, abrir un documento guardado, guardar el que estamos trabajando y por supuesto enviar a impresión. ¿Listo? Y por ese lado entonces tenemos la configuración básica para corte. Entonces, por lo general siempre para trabajar un corte vamos a dar clic en la primera pestaña que es la configuración de página. Y aquí tenemos dos opciones. Una configuración es la configuración con guías, ¿cierto? O para guías normales. Y la otra es para configuración de cuadrícula. Yo puedo mostrar precisamente esa cuadrícula si me es más fácil, ¿cierto? Trabajarla. Si no, sencillamente yo puedo trabajar en la hoja normal. No va a tener ningún inconveniente. La configuración para página de nuestra mesa de trabajo realmente es muy sencilla. Entonces tenemos 4 opciones. ¿Cómo se configuran estas? Entonces, en primer lugar, vamos a seleccionar el plotter de corte que tenemos. En este caso es un Cameo 5. El tipo de alimentación, pues en este caso siempre va a ser manual. ¿Listo? Va a ser automática únicamente cuando yo tenga cargado un rollo, ¿cierto? Un rollo de 30 centímetros, quizás porque necesito una longitud un poco más larga de lo tradicional, entonces allí vamos a seleccionar la manual automática. Sin embargo, siempre vamos a trabajar en la versión manual. ¿Listo? Tapete de corte, pues va a depender obviamente del tapete que estemos trabajando. Para Cameo existen dos medidas. De hecho,
La máquina incluye un tapete de 30 por 30, 35 por 35, pero también existe uno de 35 por 61 centímetros. En este caso, para la capacitación aplica el de 30 por 30, que es el que incluye la máquina. Y el tamaño de medios pues va a depender del trazo, ¿cierto? O del corte de vinilo que vayamos a trabajar en este caso. Entonces podemos mencionar hipotéticamente que tenemos un espacio tamaño carta, ¿cierto? Ese nosotros podemos ubicarlo de la manera como queremos ver la visualización acá, ¿cierto? Por lo general yo siempre recomiendo que se trabaje en la primera opción, ¿cierto? Que es como se va a ingresar precisamente el tapete. Entonces lo vamos a dejar de esta manera. Ahora, si lo quiere trabajar vertical o apaisado, aquí sencillamente pues seleccionan el botón, como lo quieran ver, y de esa misma manera lo van a cargar en la máquina, ¿vale? Van a pegar el vinilo de esa misma manera al tapete y de esta misma forma van a cargar el material a la máquina. Si ustedes quieren restringir esta medida para que no se le mueva, sencillamente hacen clic acá, de manera que puedan trabajarlo sin inconvenientes, como un bloqueo de la hoja. ¿Listo? Si no lo bloquean y de pronto modifican el tamaño, pues van a tener inconvenientes después con la medida. ¿Listo? De hecho, también si tienen un recorte de vinilo un poco más pequeño, sencillamente lo acomodan a la medida que requieran y también lo pueden digitar. ¿Listo? Pueden hacer el dígito de esa forma. ¿Listo? Para que ustedes tengan presente que se puede hacer cortes pequeños. En este caso, pues vamos a trabajar tamaño carta y lo vamos a dejar vertical con las medidas restringidas. ¿Listo? Vamos a restringir estas medidas para que podamos trabajar en ese tamaño. ¿Listo? Continuar con nuestra explicación, entonces vamos a desactivar la opción de arranque para que nos vuelva la interfaz con todos sus botones y configuraciones. ¿Listo? Y vamos a configurar y a explicar un poco rápidamente lo que significa esta barra de edición, que es muy, muy útil y muy práctica de usar. Entonces, en la segunda pestaña tenemos la opción de relleno. Para la opción de relleno es básicamente cambiar color tanto a contornos como a rellenos, pero únicamente va a ser para hacer diferenciación. No va a ser aplicable al corte. Todo trazo, digamos que yo tengo aquí una forma básica, todo trazo que yo ubique dentro del área de trabajo va a ser únicamente para corte. ¿Listo? Eso no quiere decir que si yo tengo de pronto acá un relleno, él va a ser una especie de relieve o va a generar quizás un rayado con la misma cuchilla. No. Él únicamente va a detectar las líneas, los contornos y los va a cortar. ¿Listo? Únicamente vamos a trabajar la parte de relleno para que nos dé referencias, por ejemplo, de colores de vinilos, de pasos, etcétera, ¿cierto? Pero básicamente siempre la máquina o el programa va a reconocer son los contornos. Vamos a eliminarlos por ese lado. En la tercera tenemos el tipo de línea o estilo de línea. Por ejemplo, digamos que yo necesito diseñar una caja, ¿correcto? Y que a esa caja o a ese pliegue de la caja yo necesito que tenga una línea discontinua, ¿cierto? Acá puedo configurar ese grosor o el espaciado de esa línea. Esto me va a ser muy funcional precisamente para cuando esté trabajando este tipo de procesos para cajas, para plegues, ¿cierto? Si yo necesito hacer solamente precorte en vinilos, es funcional. ¿Listo? Los remates, si yo quiero que pase, si quiero que cierre, ¿cierto? Por lo general se recomienda que siempre se deje acá en esta opción de que sea un remate grueso, porque a veces quizás hay vinilos gruesos y se necesita un buen remate, entonces vamos a dejarlo de este lado. ¿Listo? Por lo general, si vamos a hacer corte normal, pues vamos a dejar una línea fija y vamos a poder empezar la diagramación. En la cuarta pestaña, entonces tenemos la selección de trazo. ¿Listo? Esto se va a activar únicamente cuando tengamos un trazo seleccionado. Entonces yo puedo seleccionar este, ¿cierto? Y empezar a configurar un umbral de corte que yo requiera para precisamente el manejo de una configuración. Esto sobre todo es aplicable cuando trabajemos diferentes trazos. ¿Listo? Yo puedo trabajar ese umbral y puedo seleccionar únicamente lo que quiero que el programa me corte. Sin embargo, se recomienda no usar para tipos de diagramación sencilla, para stickers. Únicamente se recomienda cuando se van a trabajar, válgalo mencionar de esta manera, que sean trabajos repetitivos. Entonces, por ejemplo, digamos que ustedes tienen una plantilla de sticker para cuaderno y quieren que la misma plantilla sea para todos los cortes de vinilo o cortes de papel, entonces ahí sí, así aplicaría el tema del umbral y el trazo y separación. ¿Listo? De resto no es aplicable, lo podemos quitar. Y ya las pestañas siguientes sencillamente es para centrar los objetos, ¿cierto? Si los queremos rotar, damos una rotación de 90 grados, ¿cierto? Si queremos colocarlos en espejo, este tipo de transformación que es igualmente aplicable a otro programa de diagramación, acá lo tenemos de esta manera. ¿Listo? Ya para la opción o pestaña número 5, 6 en este caso, que es de la opción de replicar, es útil únicamente ya para hacer modificaciones a objetos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá unos stickers, ¿cierto? Que están de forma circular y necesito rellenar la hoja, pues sencillamente puedo dar selección acá y él lo va a hacer de manera automática, teniendo presente los márgenes o el área de corte. ¿Listo? Si yo lo quiero hacer manual, me puedo volver control Z, lo puedo hacer acá
con control D, ¿cierto? Y puedo empezar a duplicar este tipo de objetos. ¿Listo? Ahora bien, si lo que yo necesito, en este caso, son generar, por ejemplo, distribuciones dentro de la misma, ¿cierto? O rotaciones, lo puedo hacer. Si yo tengo acá una elipse, vamos a dejarlo un poquito más delgado, lo vamos a centrar con nuestra herramienta, ¿cierto? Volvemos acá a la herramienta de replicar. Yo puedo replicarlo y copiarlo o reflejarlo. Esa opción de reflejo, que es la que estamos manejando acá, es aplicable sobre todo cuando vayamos a trabajar vinilos textiles. Recordemos que lo que es vinilo textil siempre debe cortarse en espejo. ¿Listo? Si yo quiero sencillamente rotar y copiar, entonces lo puedo hacer acá seleccionando estas opciones, ¿cierto? Que son opciones básicas. Y también puedo generar otro tipo de formas con este aplicativo de replicar. ¿Listo? A continuación entonces tenemos la opción de texto. Les mencionaba que la opción de texto es útil porque a diferencia de otros programas me va a botar el texto de una vez a contorno, sin relleno. Entonces, por ejemplo, digamos que necesito hacer un corte de este texto, ¿cierto? Texto prueba. De una vez me lo paso a contornos. Eso es buenísimo porque nos ahorra mucho tiempo. ¿Listo? Y yo puedo seleccionar incluso fuentes que tengo instalado en el PC. Fuentes diferentes a las que vienen por defecto en Windows o Mac. ¿Listo? Va a ser muy útil pues para trabajar nuestros diseños pues ya personalizados. ¿Listo? Muy bien, a continuación seguimos. Tenemos esta pestaña que es realmente importante y esta pestaña, que en este caso es la número 7, tiene como nombre imprimir y cortar. Esta pestaña es la que vamos a usar para generar stickers. ¿Qué quiere decir stickers? Impresión y luego corte o impresión más corte. Es decir, yo puedo generar una diagramación acá en esta hoja carta de un sticker que haya descargado en PNG en internet, ¿cierto? Lo puedo replicar, pero debo activar las marcas de registro. Estas marcas de registro las genera automáticamente la aplicación y las va a leer el plotter de corte para que este a su vez corte únicamente lo que esté dentro de esas marcas de registro. ¿Cómo funciona? Vamos a verlo a continuación. Entonces lo activamos. Por lo general la dejamos acá por defecto, ¿cierto? Él siempre maneja este margen de 2 centímetros, el grosor de la línea y demás. Y sobre esta área de la línea roja hacia adentro es que vamos a empezar la diagramación. Vamos a tomar un logo en PNG que tenemos previamente descargado. Vamos a dar clic en el botón archivo. Vamos a decirle abrir. Seleccionamos entonces el logo en cuestión. Él me lo va a abrir en una nueva página. Listo, tengamos eso presente. Revisamos que la configuración esté igual. Volvemos a la pestaña de marcas de registro. Activamos las marcas de registro y vamos a darle forma a nuestro logo. Entonces, algo importante que mencionar es que cada vez que nosotros pasamos una imagen en formato PNG, es decir, sin fondo, ella me va a detectar directamente el contorno o el borde para hacer corte. Entonces es un paso fundamental porque nos ahorra tiempo. ¿Listo? Entonces lo dejamos por acá. Podemos ayudarnos de precisamente esa herramienta de replicar, ¿cierto? Para distribuir los logos dentro del área. Ella lo hace automáticamente. Si yo quiero aprovecharlo de otra manera, pues lo puedo hacer manual, ¿no? Puedo moverlo de manera manual, pero vamos a trabajarlo de manera automática para explicar esta parte. Dicho ello, entonces ya podemos seleccionar nuevamente aquí en la pestaña de imprimir y cortar la opción de imprimir. En esta opción pues, nos va a dar la capacidad o facultad de seleccionar una impresora, ¿cierto? O sea, una impresora láser, una impresora de inyección, y se va a imprimir únicamente las líneas o guías de corte y la imagen, ¿listo? Eso para que lo tengamos muy presente. Luego de eso vamos a ubicar la hoja tal cual la vemos acá en el área de trabajo, en la esquina superior izquierda, de esta manera. Entonces, cuando nosotros vayamos a cargar esta hoja ya impresa, la máquina o los sensores de la máquina van a detectar estos tres ángulos y van a hacer el corte únicamente del contorno del logo. Así es que vamos a poder nosotros entonces generar los famosos stickers. Si no vamos a trabajar marcas de registro, entonces sencillamente la desactivamos y seguimos trabajando en nuestra área de trabajo sin ningún inconveniente. Bueno, a continuación entonces terminamos de explicar lo que consta de nuestra barra de edición, ¿cierto? Por este lado tenemos la ventana de modificar, que similares a programas como Illustrator o Core, podemos hacer fusión de objetos, ¿cierto? Por ejemplo, si yo necesito generar una forma de caja, ¿cierto? Con algunas pestañas, necesito generar algunas pestañas por acá, ¿cierto? Entonces digamos que yo puedo unir estos dos objetos con la opción de fusión, ¿cierto? Puedo seleccionar otro acá para generar una pestaña de esta manera. Puedo dividirla, puedo sustraerla y generar una pestaña adicional, ¿cierto? Ahora bien, si yo necesito generar un precorte, puedo seleccionar una línea básica acá, ¿cierto? Recordemos que podemos modificar el estilo de línea para generar ese tipo de opciones de esta manera muy sencilla. ¿Listo?
podemos duplicar las líneas con control D, seleccionamos estas dos y lo mismo, hacemos esta línea de pliegue. Esto es funcional para el manejo de este tipo de trabajos, ¿no? Y podemos usar la ventana de modificación para generar ese tipo de separación de trazos, de unificación de trazos también. Es importante que cuando hagan este tipo de trabajos tengan la costumbre de que cuando terminen, agrupen. Entonces seleccionan todos los objetos con el cursor, ¿cierto? Le dan clic derecho sobre este y agrupan, ¿vale? Para que no se les vaya a modificar lo que han trabajado. Recuerden siempre que si ustedes están trabajando un vector, y reiteramos esto mucho, para vinilo textil entonces siempre va en espejo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos acá un texto prueba, ¿cierto? Y ese texto vamos a hacerle un cuadro, va a ser como un tipo de stencil, ¿cierto? Podemos esto incluso centrarlo de esta manera. Lo vamos a agrupar y luego de eso lo vamos a pasar a espejo. Entonces le vamos a decir acá que no lo voltee horizontalmente, ¿listo? Siempre. Recuerden eso siempre. Hay que voltearlo horizontalmente, que es igual a colocarlo en espejo para que el corte nos quede bien hecho. Porque el vinilo textil siempre se corta en sentido contrario, ¿listo? En espejo. Ya las demás pestañas, entonces tenemos esta que es el de desplazamiento. Esto es aplicable también cuando estemos haciendo stickers, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos la palabra sticker, ¿cierto? Y yo quiero generarle un desplazamiento, una línea de contorno adicional, y yo puedo seleccionarla y moverla dependiendo el tamaño que la necesite. Puedo modificar el vértice también, si lo quiero redondeado o cuadrado. Por lo general se trabaja redondeado, le vamos a aplicar, y es una nueva capa de línea que me genera. Esto es aplicable también para cuando vayamos a generar stickers. Va a ser muy práctico. ¿Listo? Ya las herramientas de dibujo punteado, eso aplica para hacer trazos diferentes, ¿cierto? Si yo puedo trabajar acá un trazo de manera distinta, el espaciado, ¿cierto? Si quiero trabajar formas básicas, esto es aplicable, pues ya la parte gráfica, parte de diseño que ustedes quieran trabajar, lo pueden ir elaborando de esa manera, ¿listo? Herramientas especiales, bueno, Cameo tiene otro tipo de cuchillas, otro tipo de herramientas. Ustedes pueden consultarlas directamente en la página web de Silhouette. Si las pueden adquirir más adelante, buenísimo. Acá se hace la explicación precisamente de ese tipo de herramientas. Silhouette, de hecho, tiene una cuchilla que es para repujado especialmente, ¿cierto? Otros para marcado. Y acá vamos a empezar a diferenciar este tipo de herramientas y sus respectivas configuraciones. Al igual que este botón de Pix Scan. Pix es un escáner, ¿cierto? También de la marca Silhouette. Es una herramienta adicional que ayuda para escanear ciertos objetos que tenemos físico y este a su vez hace la conversión a vector digital. ¿Listo? Entonces también es apropiado, si en algún momento lo llegan a tener, pues van a usarlo por este medio. ¿Listo? Este efecto de imagen es, por ejemplo, recuerden que ahorita mencionábamos el logo BMW. Si nosotros queremos hacer como una configuración básica de color, queremos modificar de pronto el azul, acá podemos hacerlo. Son herramientas muy básicas, muy sencillas para esos efectos. ¿Listo? Únicamente va a tener trascendencia cuando hagamos la impresión en inkjet o en láser, ¿cierto? Pero no va a tener ningún efecto ya en el proceso de corte. ¿Listo? Muy bien, dicho ello, entonces ya vamos a empezar con la configuración de preimpresión y corte. ¿Listo? Vamos a enviar entonces este tipo de procesos a corte para que ustedes verifiquen cómo es el manejo de este. Otro aspecto interesante antes de finalizar es recordar lo siguiente. Si ustedes trabajan programas de diseño, de diagramación, como Corel, Illustrator, ¿cierto? Hay una manera de trasladar ese tipo de vectores a este programa para posterior hacer el corte. Hay que exportarlo en formato .dxf. .dxf. El DXF lo lee precisamente el Silhouette Studio. Entonces, si ustedes necesitan una diagramación que ya tienen lista en otro programa, pueden exportarla desde ese programa en formato DXF y la van a abrir acá como cualquier otro documento. ¿Listo? Quizás va a quedar con algunas diferencias, entonces ya ustedes deciden si lo van a manejar directamente de esa manera o van a hacer la rediagramación acá en el Silhouette. Mi recomendación, nuestra recomendación es que en lo posible traten de trabajar todo directamente aquí en la aplicación. Es fácil, es muy básica y se van a evitar problemas de reconfiguración. ¿Listo? Dicho ello, entonces vamos a hacer una prueba de corte para que ustedes vean el proceso de corte. A continuación, entonces vamos a seleccionar acá esta opción de texto. Vamos a colocar acá Stencil. Vamos a hacer la prueba en un vinilo textil. ¿Listo? Vamos a seleccionar aquí la opción de capa. Vamos a cambiar el tipo de letra, ¿cierto? Vamos a seleccionarla por acá a un tamaño específico. Le vamos a generar un cuadro para que nos sirva o nos dé la opción de levantar o descartonar, depilar. También se menciona esta expresión depilar o descartonar de manera más sencilla. ¿Listo? Lo podemos dejar así. Vamos a agrupar esta opción, ¿sí? Y la vamos a voltear horizontalmente para que nos la corte en espejo.
¿Listo? Ya teniendo listo nuestro documento, entonces nos vamos a ir aquí a la pestaña enviar. ¿Listo? Recuerden que siempre lo que son contornos, él los va a detectar para corte. ¿Listo? Siempre los va a detectar para corte. A continuación, pues vamos a seleccionar la Cameo que pues tengamos disponible. En este momento pues no tenemos una conectada. Les va a aparecer a usted, por supuesto, si ya ha hecho la instalación, la Cameo que tenga disponible para hacer el respectivo corte. ¿Listo? Por lo general, él la va a detectar automáticamente en la opción de conexión Bluetooth. Pero como les mencionaba en otro video, es importante tener un cable USB que se le adapte a la Cameo. Lamentablemente la marca ya no incluye el cable, pero les puede servir el de la Epson, puede servirle el cable USB de conexión de otra impresora. ¿Para qué? Resulta que la marca cada ciertos meses hace una actualización de firmware. Esta actualización es ideal para el proceso que viene llevando la máquina, son actualizaciones, pero ese tipo de actualizaciones se debe hacer con conexión USB. ¿Listo? Otra cuestión por la que también se recomienda esté conectada vía USB es cuando tengan un trabajo largo, ¿cierto? Un trabajo que realmente les ocupe tiempo, entonces es mejor que esa estabilidad, ¿cierto? Se le otorgue mediante un cable USB. De resto, ustedes igual pueden trabajar la máquina con conexión Bluetooth y no van a tener ningún inconveniente. ¿Listo? Cuando ustedes seleccionan el objeto, entonces van también en ajustes de corte a seleccionar el material y tanto la presión, la profundidad y la velocidad de corte. ¿Listo? Entonces, si yo voy a cortar un vinilo textil, yo puedo buscar acá precisamente ese perfil, ¿cierto? Por ejemplo, acá se conoce como transferencia de calor tela, ¿cierto? Yo puedo seleccionar esa opción, pero también, como son vinilos textiles delgados, se puede usar el perfil de vinilo. Yo por lo general trabajo ese que es vinilo mate. Él me arroja una configuración básica. Vamos a seleccionar acá en cortar, ¿cierto? Y vamos a seleccionar la cuchilla número 1, cuchilla manual, ¿cierto? La cuchilla manual es esa cuchilla que viene sin direccionamiento o que no viene resortada. Por lo general, la máquina que ustedes compran con nosotros, con Tienda Transfer, viene con ese tipo de cuchilla o con cuchilla automática. Entonces ustedes pueden seleccionar cualquiera de esas dos cuchillas. Cuando la selecciona, entonces se le va a abrir esa configuración de la modificación de corte, ¿cierto? Acá es donde ustedes van a configurar dicha configuración. ¿Listo? Entonces, la presión, los pases, la cantidad de pases que haga la cuchilla, si yo quiero 2 o 3, porque quizás el material es un poco grueso, claro que para vinilos no va a ser necesario, y la velocidad. ¿Listo? Como la máquina de ustedes es nueva, la cuchilla es nueva, entonces yo recomiendo manejar una presión de 10 puntos, está bien, ¿cierto? La pueden dejar ahí en 10 o 12. El pase siempre lo van a dejar en 1 y la velocidad sí la pueden aumentar por ahí a un 8 o un 10, ¿listo? Todo esto porque está nueva. La profundidad siempre déjenla en 1. Si empieza a perder filo la cuchilla, pues van aumentando, ¿listo? Lo mismo este tipo de configuración, tanto la presión como la velocidad o el pase, a medida que la cuchilla vaya perdiendo filo, pues hay que ir configurándola o reconfigurándola para que el corte nos quede apropiado. Cuando ya hemos terminado, sencillamente le damos enviar.